Vamos a establecer un contacto en vivo y en directo justamente para hablar sobre la historia de Paraguay y demás. Y bueno, para eso le tenemos a un entendido de la materia. Estoy hablando del señor Luis Arroyo Pérez, quien nos acompaña de forma virtual para presentarnos también su más reciente lanzamiento de su libro, Elisa Lynch, la historia de una infamia. Así que sin más preámbulos, le vamos saludándole a él. ¿Qué tal, señor Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Te damos la bienvenida de forma virtual a Enhorabuena de CAC TV, aquí de Concepción. Fátima, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar ahí con ustedes. Un gusto saludarte, Luis. Primeramente agradecerte por haber dicho sí, enhorabuena para poder realizar esta entrevista, aunque sea de forma virtual. Pues para la próxima te aguardamos nuevamente aquí en Concepción y por supuesto aquí en el programa también. Ya estuve en Concepción, recuerdo el 14 de mayo se presentó, fue la primera ciudad en la que se presentó mi libro en el feriado largo del 14 y 15 de mayo pasado. Hermosa ciudad con casas coloniales, casas muy antiguas. Estuve ahí en la municipalidad, se presentó en un salón de la municipalidad, así que tengo muy gratos recuerdos de Concepción. Muchísimas gracias, reitero, por la invitación. Lindo saber eso, Luis, y bueno, queremos también nosotros una exclusiva para hablar contigo, para transportarnos un poquitito en lo que fue también la historia de nuestro país. Y quién mejor que vos, un periodista, comunicador también, experto en protocolo ceremonial, también licenciado en Relaciones Públicas, así que te damos la bienvenida para hablar un poquitito acerca de esto, pero primeramente nos gustaría conocerte, Luis, acerca de tu faceta. ¿Te parece bien, Luis? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, primero, yo nací en Argentina, pero mis padres son paraguayos. Estudié Historia Universal en Argentina. Después estudié Periodismo en la Universidad Nacional, Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma y terminé mi maestría en Relaciones Internacionales en 2019. Ahí fue que convertí mi tesis de maestría en el libro que se publicó en abril el 2018, Elisa Lynch, Historia de una infamia, que es mucho más amplio el libro que la tesis, ¿no? Me dediqué al periodismo durante muchos años, desde que llegué al Paraguay hace como 27 años, trabajé en radio, en televisión, en revistas, en radio más aún, ¿no? En dos emisoras aquí en Asunción. Don Humberto Rubín fue mi gran maestro en el periodismo radial, así que le agradezco enormemente a él y a su familia. Hace un tiempo él nos dejó, pero dejó toda una escuela, ¿no? Y tomé este tema de doña Elisa Lynch porque siempre me pareció que había mucho mito, mucha leyenda, muchas mentiras sobre su vida, ¿no? Y que fue el tema de mi tesis, contrastar los tres primeros libros escritos en contra de ella después de la Triple Alianza de 1870, cuando acaba la guerra de la Triple Alianza en Cerro Corá, y contrastarlo con otros libros históricos de fuentes primarias, es decir, gente que estuvo con ella o la vio o vivió con ella o la conoció o no en algunos casos, con libros más modernos, investigaciones más modernas, y me di cuenta que no existen esas acusaciones, o por lo menos no fueron probadas. La mayoría fueron inventadas por la élite paraguaya que la odiaba desde que pisó suelo paraguayo. Ella vino en 1855 al Paraguay con Panchito López en brazo. Panchito López nace en Buenos Aires, Argentina, pero es anotado ahí en la legación paraguaya, en lo que hacía de embajada o consulado paraguayo nuestro ahí en Buenos Aires. Entonces pisa suelo paraguayo con un hijo natural, digamos, ilegítimo, porque no estaba casada con Francisco Solano ni nunca se casó. Ella se casó con 15 años en 1850 con Javier de Cuatrefages en Francia, en Inglaterra, pero él era francés. Entonces, para las leyes de Francia, el casamiento era ilegal, o por lo menos no denunciado, porque todo militar, Javier de Cuatrefages era
cirujano farmacéutico o médico farmacéutico del ejército, y estaba en Argelia y se casó con ella en Inglaterra y luego fueron a vivir 3 años. No tuvieron hijos y en enero más o menos del 54, cuando Francisco Solano estaba en una misión diplomática que lo envió su padre, el presidente don Carlos Antonio López, ahí conoce a doña Elisa Lynch y entablan una relación amorosa que concluye con la muerte de Francisco Solano. Son 15 años. Tuvo 7 hijos de Francisco y una sola niña, Corinne Lynch, que vivió muy pocos meses, ¿verdad? Pudo salvar después de Cerro Corá a 4 de sus hijos y uno solo sobrevivió o vino o volvió al Paraguay, si se quiere, que es Enrique Venancio Víctor Solano López Lynch. Los otros se quedaron en el extranjero, pero ella también se llevó a Rosita Carreras, que era hija de una señora de apellido Carrera, no se sabe si se llamaba Rosa o Ana Carreras, y también a Emiliano López Pessoa, hijo de Juanita Pessoa, una pareja anterior a de López, anterior a la llegada de Elisa Lynch. Se llevó a esos hijos ajenos para criarlos en Francia. Acompañó al mariscal López durante toda la campaña hasta la Mambay, hasta Cerro Corá, y bueno, evitó morir porque estaba envuelta en una bandera, dicen los historiadores brasileños sobre todo, que estaba envuelta en una bandera británica, y los hijos de ella hablaban inglés perfectamente, igual que ella, por supuesto, que habla inglés, español, francés. No sabemos, pero creemos que no hablaba guaraní, Madame Lynch, pero salvo a sus hijos, a sus 4 hijos por lo menos, no pudo salvar a José Félix López Pessoa. Era otro hijo de Juanita y muere ahí en la batalla también. Panchito también muere ahí en la batalla, y ella dice en sus memorias, que se llama Cartas o Exposición y Protesta, que ella misma enterró con sus propias manos a los dos, ¿verdad? Y esos restos del mariscal López fueron exhumados hacia la década del 30 y en Concepción justamente fueron velados y luego traídos aquí al Panteón Nacional de los Héroes. Ella, para concluir brevemente, vuelve al Paraguay por un día, 14 horas dicen algunos, 15 horas dicen otros historiadores, en 1875 a reclamar sus tierras, las tierras que estaban tituladas a nombre de ella, pero no pudo recuperar absolutamente nada. Por eso es que los López hoy no tienen todas las tierras que estaban tituladas a nombre de... Y hay una rama de los Solano López que siguen reclamando el Palacio de López, inclusive, como propiedad de la familia, pero no creo que eso es patrimonio nacional, no creo que lo recuperen. Genial, Luis. Bastante interesante todo lo que venís también comentándonos, y la verdad que es una historia bastante atrapante de conocer también un poco más sobre la historia de nuestro país, de transportarnos en lo que fue también esta época y de descubrir muchas cosas que capaz también desconocíamos y que se encuentran también plasmados en este libro que estuviste lanzando. Y qué lindo también que el primer lanzamiento en este caso fue aquí en nuestro departamento, que fuiste también presentando. Además, tengo entendido que en este libro la gente puede encontrar también las posibles causas de lo que fue también la guerra en contra de Paraguay. ¿Es así, Luis? Es así, exactamente, es así. A ella se la acusa, voy a leer algunas nomás, porque son muchísimas, infinidad de acusaciones que no se probaron contra ella. Es decir, no hay prueba real de que ella haya sido la autora de eso. Primero, bueno, de haber sido prostituta en Europa, los autores Lillis y Fanning, los historiadores Lillis y Fanning, hicieron una investigación muy profunda en los archivos de varios países, más de 5 o 7 países en Europa y en América Latina, en Estados Unidos inclusive, y no encontraron en la lista de prostitutas, porque en Francia había como un censo de prostitutas y de burdeles, de los prostíbulos que funcionaban, y no encontraron a nadie
con ese nombre y ese apellido. No encontraron a Elisa Lynch en la lista de prostitutas. Cuando tenía 18, se separa, viene a París y ahí es donde conoce a Francisco Solano López. También la acusaron, pero es falso, de que quiso ser emperatriz del Paraguay, porque a López le decían así los brasileños, ¿verdad? Emperador del Paraguay. De que ejerció, otra acusación es de que ejerció gran influencia sobre López y que fue causante de la guerra, y que ella, es como que ella le metía en la cabeza a López la idea permanente de declarar la guerra contra la Triple Alianza. Otra acusación falsa de que se apropió de tierras y bienes de los particulares. Lo que sí iba haciendo López era poniendo a nombre de ella un montón de tierra, miles y miles y miles de hectáreas, de kilómetros cuadrados al norte del río Apa, al norte de Concepción, también al sur del río Bermejo, lo que hoy es Argentina, Formosa, el Chaco argentino, para que Inglaterra viniera en ayuda de una súbdita británica, pero eso no sucedió. Y de que hizo eliminar a familias completas. Ella niega haber hecho lancear o matar a las mujeres de Concepción, niega haber matado o hecho el matar a lanceada a Pancha Garmendia, particularmente habla de ella de eso, ¿no? Niega haberse apoderado del oro de las mujeres y de los hombres durante la guerra, y acusó a las señoras López de haber intentado envenenar al mariscal Francisco Solano López. Ella muere en París en julio de 1886, y en 1961 el presidente Alfredo Stroessner hace repatriar sus restos, que hoy están en el cementerio de la Recoleta, detrás de la iglesia de la Recoleta. Dentro de ese cementerio hay un mausoleo donde están los restos o la urna funeraria de Elisa Lynch. Esa obra la construyó el artista plástico Hermann Guyari Brum. No la dejaron entrar al Panteón Nacional de los Héroes por protestas de las damas de la sociedad en 1961, que se opusieron tenazmente, y la iglesia también así lo hizo. Por eso está hoy descansando sus restos, pero el cementerio en el que fue enterrada fue el cementerio Père Lachaise en París, y eso hoy es un cenotafio, es decir, una tumba vacía. Eso quiere decir cenotafio. Reitero, los restos de Elisa Lynch están hoy en el cementerio de la Recoleta.